Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Bueno, muchas gracias. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Hermano presidente, hermanos ejecutivos, ejecutivas. Prácticamente ha informado todo nuestro hermano Evo de las actividades que se vienen desarrollando a través de la directiva de la coordinadora de las 6 federaciones. Me corresponde, queridos hermanos, hermanas, de manera muy breve, tal vez, informar sobre algunas actividades que venimos desarrollando desde la Asamblea Legislativa. Hasta el momento, por lo menos desde noviembre 2021, 2020 en realidad, 2020-21, y estamos ya completando 2 gestiones ejecutivo-legislativo. Hemos aprobado aproximadamente 105 proyectos de ley entre aprobados y sancionados. Y bueno, el tema de embajadores, creo que no estamos tan bien, hermanos. Falta todavía alrededor de 8 embajadores designar en los países que tenemos relación. Y así venimos desarrollando actividades de manera permanente a través de las diferentes bancadas, tanto diputados, senadores en los 9 departamentos. Para no entrar de manera profunda, tal vez, y en detalle, para no perder mucho tiempo en este tema, compañeros, yo quisiera pedirles o exhortarles que debemos, creo, retomar de manera profunda el debate político nuevamente en los sindicatos centrales, a nivel federación y a nivel coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. En este último tiempo de este año 2022 me ha tocado viajar a algunos países, hermanos. He tenido muchísimas experiencias, invitación por Parlaméricas y por las organizaciones sociales a la cumbre de los pueblos de las Américas a Estados Unidos. Otra invitación por la Universidad de Warwick de Inglaterra, en el marco de nuestra agenda que tenemos en la Asamblea Legislativa de Ciencia, Tecnología, Innovación, Emprendimiento. Y otra invitación a 36 senadores entre África, países árabes y Latinoamérica, a Marruecos. Primero, en este viaje que hemos tenido a Marruecos, invitación directa de esta organización de Marruecos, de 36, tanto de África, países árabes y Latinoamérica. A mí me ha sorprendido, queridos hermanos, hermanas, en este primer encuentro, una primera experiencia que hemos tenido nosotros, y algo que destaco y por supuesto, rescato de la permanente lucha, debate, análisis y evaluación que tiene el Trópico de Cochabamba para contribuir al desarrollo social, político, económico de nuestro país, a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. Es increíble cómo de una organización sindical hayamos constituido de manera muy sólida para emerger un liderazgo no solamente a nivel trópico, sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional. En estas reuniones, mesas de trabajo, solo presidentes de Senado de Latinoamérica, así se llama, consejeros similares en países árabes y presidentes de Senado, congresos o parlamentos de África. La mayoría, compañeros, ya de la tercera edad, los senadores, porque el Senado había sido como la última instancia de la carrera política en la mayoría de los países. La mayoría ya mayores, 55, 60, 65 años. Mesas de trabajo, discusión política de inclusión a la política de las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Y la mayoría de los presidentes de Senado destacan y reconocen el avance de Bolivia
en estos tres temas tan importantes. Y obviamente, compañeros, alguno que otro no conoce muy bien nuestro país. Argentina, Brasil, México, obviamente Chile, son países grandes y reconocidos por sus grandes académicos, científicos, futbolistas, actores, escritores, en fin. Bueno, por lo menos hay algunos políticos, Argentina, Messi, Maradona, conocen por esos grandes futbolistas. A Brasil, Neymar, Pelé, Ronaldo. México, ni qué decir, grandes cantantes, grandes actores, famosos en diferentes rubros. La presidenta de Belice a mí me pregunta, usted joven, ¿de dónde viene? Habla muy bien español. De Bolivia. ¿Y de Bolivia usted representante de qué? Presidente del Senado. Presidente, jóvenes. Cuando le digo que soy de Bolivia, directo, Evo, me dicen. O sea, ¿de dónde es usted? De Bolivia. Evo. Alguno que pregunta, ¿de dónde es? Argentina. Allá es Maradona, allá es Messi. ¿Usted de dónde es? Brasil. Ronaldo, Pelé. ¿Cómo está Pelé? ¿Cómo está? No, ¿usted de dónde? México. ¿Qué pasó con Chente? Falleció ¿cómo se llama? El Chente, lo llama el gran Vicente Fernández. Todos ahí discutiendo de Vicente Fernández. Gran ranchero, cantante famoso a nivel mundial. ¿Y usted de Bolivia? ¿Qué futbolista tenemos de talla Maradona, Messi? ¿O cantantes a nivel mundial? Entonces, usted de Bolivia, directo, Evo, de Evo se conocen a Bolivia. El primer presidente indígena, no solamente de Bolivia, de toda Latinoamérica. Algo, hermanos, que destaco definitivamente es, a partir del 18 de diciembre del año 2005, hemos generado condiciones para despertar no solamente a Bolivia, sino a nivel Latinoamérica, cuando logramos ganar con más del 53%. 22 de enero se posesiona el presidente, nuestro presidente Evo. 1 de mayo, nacionalización. 2007 después, Asamblea Constituyente. 2009 aprobamos la nueva Constitución Política del Estado y el país empieza a despegar en toda su dimensión. Y a nivel internacional es reconocido la inclusión social de los pueblos indígenas, la participación de los jóvenes y de las mujeres en su plenitud prácticamente desde el año 2007, cuando convocamos la Asamblea Constituyente, aprobamos en 2009 la nueva Constitución Política del Estado. Y algo que ahí hacía falta también es hablar inglés. Justo me tocó hablar con el presidente del Senado de Kenia. No podíamos entendernos. Spanish, English, Bolivia, no. En Bolivia hablamos español, le dije, Spanish, Bolivia. Bueno, no podíamos entendernos de ninguna manera. Yo entiendo muy poco inglés, por nada más diga cursos intensivos de inglés. Anotaba en mi celular para hablar y le pasaba, traducía. Él igual pasaba así en celular, estamos hablando, traduciendo. No, largo tiempo, casi una hora hemos hablado. ¿Qué han hecho en Bolivia? Esto, nacionalización, esto, el otro, así. Él leía, yo leía, y él leía así. Tal vez traduciendo en inglés el celular, ahí nos sirve también la tecnología. Entonces, interesante, queridos hermanos, ¿no? Ellos tomaron como ejemplo, mire, en Bolivia, un joven presidente del Senado, en la mayoría de los países puro mayores, y están discutiendo la participación de jóvenes, de las mujeres y de los indígenas en la política, en todos los niveles, municipios, departamentos, de acuerdo a lo que tiene cada país distribuido políticamente. Entonces, hermanos, interesante definitivamente la discusión política en otros países del mundo. Algo que a mí me ha sorprendido definitivamente es en Estados Unidos. Muchos desde acá a veces pensamos de que todo el pueblo de Estados Unidos está en contra de los líderes o países de Latinoamérica y líderes progresistas de izquierda. Sin embargo, no es así. Obviamente el gobierno como tal tiene sus políticas muy bien establecidas, con fines de expansión geopolítica, militar, pero cuando participamos, primero en Parlaméricas, que está manejado por la derecha,
pero nos ha invitado, nosotros fuimos. Me tocó exponer ahí al lado de un gringo, exactamente ahí en inglés nos presentó y todo. Yo empecé a hablar todos los logros que hemos tenido desde el año 2006, gracias a la lucha del movimiento popular, del movimiento campesino. Cuando terminé de exponer todo, ahí un tipo se levanta, había sido el presidente de Comisión de Política Internacional de Perú. Se levanta el tipo y dice: saludo al joven presidente del Senado, qué bien que Bolivia ha avanzado bastante en la participación de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, en fin. Pero ahí empezó a hablar del hermano Evo. Él había sido el que había promovido para declarar persona no grata en Perú, ¿no? Aquí el joven dice que Estados Unidos debe... Yo dije en su lado de los gringos que estaban ahí, ¿no? ¿Y por qué no invitaron a Venezuela? ¿Por qué no invitaron a Cuba? ¿Por qué no invitaron a Nicaragua? Si se trata de cumbre de las Américas, debemos participar sin excepción, sin distinción ideológica ni política. No puede Estados Unidos estar catalogando este país es dictadura, este es democracia. Yo le dije con toda sinceridad ahí que Estados Unidos reconoció a la señora Áñez cuando por todos los medios y desde todo punto de vista ha sido totalmente ilegal la asunción de la señora Áñez. Se constituye el gobierno de facto cuando se rompe el orden constitucional. Queridos hermanos, definitivamente es golpe de Estado. ¿Y cómo Estados Unidos reconoce? Como gobierno legítimo, y a otros que son electos por su pueblo los cataloga como dictadores. ¿Por qué la intromisión a la soberanía de los países? De ahí el presidente de la Comisión de Política Internacional me dice: usted dice no intrometerse a la política, ¿y por qué el señor Evo no sé qué viene acá? Y todo un quilombo se armó, prácticamente se ha destrozado la discusión, el debate, porque hay otro que estaba de manera legal, legítimo, invitado, en fin, participando de Perú ahí, asambleístas, se levantaron y dijeron: no todos pensamos como usted, no todos pensamos, y todo el mundo se levantaron, se acusaron aquí, allá. Y el respaldo a nuestro hermano Evo, a Bolivia, definitivamente ha sido intacto. Bolivia es el ejemplo, ¿no? El señor Evo Morales como presidente indígena, en fin. Entonces, impresionante ahí la discusión política se ha tornado prácticamente en contra de Estados Unidos por haber llevado a cabo un cumbre de las Américas con ausencia de muchos otros países, que finalmente, en resumen, ha sido una reunión de un grupo de amigos que no tiene absolutamente ningún asidero en los fines que buscaba de reducir la extrema pobreza, la pobreza o la participación de los países de manera muy responsable en todo evento que se organice. Ya muy bien nuestro hermano Evo hace un momento estaba expresando. Diferentes organizaciones internacionales que aglutinan en nuestro país, prácticamente han estado desde Chávez, Fidel, Evo, Correa, UNASUR, CELAC, Grupo de Lima, por otro lado, Estados Unidos intentando, queriendo dividir permanentemente. Bueno, eso en Parlamencas. De ahí me fui directamente a un cumbre de los pueblos por las Américas. Hay un jovencito, deben recordar, cuando Almagro estaba en permanente reunión aquí y allá, finalmente en una cumbre con todos los cancilleres invitados especiales a nivel internacional de todo el continente americano, supuestamente, él estaba ahí. Es muy difícil pasar a ese encuentro, a ese evento. Ese jovencito, 22 años, Walker se llama, entró como periodista, ¿no? El joven había entrado como periodista, no sé cómo habrá conseguido su credencial, y justo delante del señor Almagro, en inglés norteamericano, es gringo el jovencito, 22 años, él de frente lo dijo a Almagro: usted se ha convertido en el golpista de Latinoamérica y no en representante de los pueblos de América. Bien textual, la OEA se ha instaurado en violar la soberanía para consolidar golpes de Estado como en Bolivia. Textual, hermanos, un jovencito, imagínense, ha empezado a encarar muchas acciones negativas que ha tenido la OEA, principalmente el señor Almagro, en toda Latinoamérica,
contra Venezuela, contra Cuba, finalmente contra Nicaragua, Salvador, Bolivia. Entonces, a mí me ha sorprendido que diferentes estados de toda Latinoamérica o países de Estados Unidos y tanto de toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, se hayan organizado para hacer una campaña en contra de la OEA desde el momento que rompieron el orden constitucional y se ha consumado el golpe de Estado en nuestro país. Ese jovencito me habla y me dice, en inglés obviamente con un traductor, desde el día del golpe yo le sigo al señor Evo Morales y a usted, y nos conoce al movimiento cocalero, un joven de 22 años, gringo totalmente de Estados Unidos, ¿no? Nos conoce al movimiento cocalero, yo le sigo en las redes, en el Twitter, en el Facebook, permanentemente nos hace seguimiento, y muchos otros jóvenes. Hay una red de jóvenes a nivel de Estados Unidos, en diferentes estados, tanto de latinos que viven en Estados Unidos, haciendo campaña de manera positiva por Bolivia, cuando el gobierno de Estados Unidos y la OEA estigmatizando nuevamente de manera negativa a la región del trópico y a toda Bolivia. Entonces, algo que a mí me ha sorprendido definitivamente, queridos hermanos, hermanas, a nivel internacional, cómo el trópico de Cochabamba, desde los sindicatos centrales a nivel federación, hayamos promovido desde los años 95, 2000, finalmente el desenlace de los gobiernos neoliberales, desde el 2001 hasta 2005, 5 presidentes, y de manera firme y activa el trópico ha sido partícipe en todas las movilizaciones, desde la guerra del agua, guerra del gas, movilizaciones permanentes en el trópico de Cochabamba, para finalmente aglutinar y consolidar el movimiento político o la organización política más IPCP, y ahora somos la organización política más grande que países del mundo entero reconocen los grandes logros. Cuando nosotros visitamos Argentina, nuestros compañeros que viven allá 15 años, 20 años, 30 años, no se benefician de manera directa con la administración del gobierno del Estado. Pero ¿cómo son los primeros campañeros en redes sociales, mediáticamente? Yo les preguntaba a algunos hermanos bolivianos que viven en Argentina, si ustedes no se benefician, ¿por qué tanto interés, digamos, en nuestro país para que el MAS IPCP vuelva? Ellos dicen, antes de Evo, antes del MAS en el gobierno, éramos cualquier cosa los bolivianos. O sea, nos trataban, nos humillaban, nos discriminaban. A partir de la asunción del MAS IPCP y de Evo Morales, ellos creen y piensan de manera muy sólida y de manera muy firme, hermanos, hermanas, que hemos devuelto la dignidad del boliviano. Somos ahora dignos los bolivianos, ¿no? Ahora de Bolivia se habla, el crecimiento económico es el primer país. Ahora de Bolivia se habla, centro energético, la industrialización, hablan del litio, hablan de la planta urea, cloruro de potasio, plantas eólicas, plantas hidroeléctricas, plantas solares, planta nuclear alimentaria. Avances de manera impresionante en tema de infraestructura, campos deportivos, por supuesto unidades educativas, establecimientos de salud, la construcción de carreteras doble vía del eje troncal, compañeros, de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Lamentablemente en un año de gestión estaba garantizado presupuesto y proyecto, hermano presidente, ¿no? Este tramo de Villatunari, Cristalmayo, Bombeo, Locotal, bueno, Locotal, Bombeo, Confital. Llegó el golpe y perdimos ese financiamiento. Ahora poco a poco se está reencaminando, evidentemente no es fácil, pero tantos logros, queridos hermanos y hermanas, debe llamarnos a la reflexión, y la unidad del trópico de Cochabamba representa la esperanza del IPCP, evidentemente del MAS IPCP a nivel nacional. Entonces, de manera muy resumida, informarles, queridos hermanos, hermanas, yo me he constatado de los logros que ha impactado a nivel internacional de este movimiento campesino, de este movimiento cocalero. La organización política muy sólida, a la cabeza del liderazgo de nuestro hermano Evo, a la presidencia, en la presidencia, saltos cuantitativos y cualitativos que ha permitido, evidentemente, generar grandes logros y, por supuesto, generar impacto social y político a nivel internacional. Entonces, hermanos, muchos de nosotros a veces no valoramos lo suficiente muchas
nuevas generaciones de repente, queridos hermanos, hermanas, no estamos a cabalidad asimilando ese esfuerzo, esa lucha, ese trabajo constante y lucha inclaudicable de nuestros padres. Muchos ya fallecieron, fundadores de sindicatos centrales, fundadores de las federaciones, compañeros que definitivamente han dado su vida, su tiempo, ya no están con nosotros. En algún momento, a veces, cuando nos ponemos a pensar, la verdad nosotros mismos no valoramos esta lucha incansable, inclaudicable, décadas tras décadas, queridos hermanos. Por eso es una obligación nuestra nuevamente retomar profundamente, queridos hermanos, el debate político, económico, social, nuevamente en los sindicatos centrales y a nivel federación y a nivel 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Algo que reconocen las organizaciones en todo el territorio nacional de nuestro país es que el Trópico ha sabido pensar por el país, no solamente por su región. El debate permanente en la antigua sede acá siempre ha sido por la patria, por el país, por la soberanía. Yo escuchaba en algunas clases, estamos tomando algunos cursos de diplomado ahí en virtual, docentes hablan, los cocaleros son los primeros que han, supuestamente, según los docentes de las universidades, bueno, la Universidad de UPB de La Paz, los cocaleros del Chapare son los que han acuñado el término soberanía, cuando todos sabíamos que era soberanía, pero sabiendo que los gringos estaban en nuestro país, con el dominio absoluto de sus políticas de Estados Unidos, el movimiento cocalero es el que ha primero utilizado ese nombre, respeto a la soberanía de nuestro país. Ni siquiera los gobiernos pasados, los gobiernos neoliberales, sino el movimiento cocalero, y eso reconocen. La soberanía de Bolivia se respeta, pero la intromisión era directa, queridos hermanos. Entonces, por eso, hermanos, hermanas de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, nosotros, muchos jóvenes que estamos asumiendo, somos resultado de la lucha, de la permanente formación. Esta es la verdadera escuela de formación política, los sindicatos centrales, los ampliados, congresos de las 6 federaciones, de las federaciones del Trópico de Cochabamba. Entonces, eso quería un poco expresarles, queridos hermanos. Va a ser importante escuchar, evidentemente, la participación de cada uno de los hermanos y hermanas de las 6 federaciones. En función a ello, vamos a nosotros, finalmente también, hermanos, hermanas, estar expresando en el término de nuestro ampliado algunas conclusiones. Hay mucho que hablar, queridos hermanos, mucho que informar o compartir experiencias que hemos tenido hasta el momento. Siempre estamos replicando y llevando en alto grandes logros, estos esfuerzos de las 6 federaciones del Trópico, esfuerzos conjuntos de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que se ha traducido en grandes transformaciones y logros de nuestro país en poco tiempo. A diferencia de los 180 años, en 14 años, los avances han sido definitivamente considerables. Y por supuesto, hermanos, hermanas, hay un gran académico que dice, si pides grandes cambios, no pidas poco tiempo. En 180 años apenas construyeron 1.200 kilómetros de asfaltado, imagínense, en menos de 14 años, más de 5.000 kilómetros de asfaltado. Y todavía falta a nivel nacional. Más de 9.000 infraestructuras construidas, casi en los más de 330 municipios, las plantas industriales. Pero nuestro país va creciendo, queridos hermanos, año tras año, y hay nuevas necesidades, y debemos adecuarnos poco a poco, evidentemente, a la altura de la exigencia de la sociedad y a las nuevas necesidades. Y por eso, hermanos, es obligación nuestra y deber nuestra debatir de manera profunda, nuevamente, o retomar, yo diría, porque creo que un poco hemos descuidado en esa parte de formación política permanente desde los sindicatos, la disciplina desde los sindicatos centrales y a nivel federación. Entonces, queridos hermanos, hermanas, hay muchas cosas a nivel sindicato, a nivel, de repente, comité cívico, instituciones de cada municipio, unos pequeños problemas que se deben resolver definitivamente, pero por encima de alguna diferencia o problema o conflicto que tengamos, el interés común del Trópico de Cochabamba, que es construir la patria que queremos, debe estar sobrepuesto sobre todas las cosas. La política es el terreno de una permanente lucha de intereses, hermanos. La diferencia es que nosotros hemos pensado en el interés común de todos los bolivianos y bolivianas, que a diferencia de la derecha,
en intereses muy particulares y personales. Hace un momento ya decía nuestro hermano Evo, la inscripción de los militantes que está ahora nuevamente arrancando, estamos por encima de 1 millón de inscritos. Hemos superado 3 millones de votos, 2014, y es de 2020, elecciones. Entonces, tantos compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, conciudadanos a nivel nacional han confiado en esta organización política porque definitivamente ha sabido pensar por el país, por la patria, y no los gobiernos neoliberales como siempre están con el libreto del pasado. Entonces, hermanos, yo muy contento y agradecido y definitivamente orgulloso también de salir de las filas del Trópico de Cochabamba y del movimiento cocalero y del liderazgo que ustedes han generado desde los años 90, 2000, 2005. La mayoría de nosotros ya prácticamente los ejecutivos hemos votado ya en este proceso revolucionario, de muchos su primer voto en 2009, de algunos 2005, de la mayoría 2014. Yo creo que he votado yo cuando el hermano Evo estaba asumiendo la presidencia, 1 de mayo justo, nosotros, un grupo de jóvenes por su atrás correteábamos cuando estaban nacionalizando ahí por Entre Ríos, ¿no? Por el Palmar. Estábamos por su atrás para nombrar padrino de un grupo de jóvenes, de estudiantes de colegio. Yo lo veía al tote al hermano Evo, me parece que era un poco más bajo. Llegado de militares, ya detrás del compañero Evo para que sea nuestro padrino de colegio, de la promo, en fin. Y ahora estamos acá con nuestro hermano Evo. Imagínense, hermanos, esta familia de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, ¿a dónde ha llegado? A nivel nacional, a impactar a nivel internacional. Por encima de cualquier diferencia, de pequeños problemas que tengamos, pensar por la patria, por el país, es la mayor satisfacción y gratificante que uno puede tener, queridos hermanos. El agradecimiento es infinito en diferentes municipios y departamentos del país por la lucha constante que el Trópico de Cochabamba ha emprendido, y por eso, compañeros, la esperanza está puesta en el Trópico de Cochabamba. Si mantenemos unidad a futuro, compañeros, tenemos mucho por hacer por esta patria. Entonces, nada más, queridos hermanos, hermanas, muchísimas gracias por escucharme, con mucha fuerza. ¡Que viva las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba! Muchísimas gracias, hermanos, hermanas. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.